Chicos, buenas tardes. Me alegra nuevamente saludarlos. Espero que hayan tenido unas muy buenas vacaciones, que lleguemos recargados de mucha energía para seguir con nuestro proceso académico, ¿cierto? Y pues de corazón les doy la bienvenida para que sigamos en todo lo que estamos viendo aquí en nuestra clase de biología. Para este tercer periodo, entonces, vamos a empezar a ver todo lo que es nuestro sistema óseo, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con el proceso de locomoción. ¿Por qué es importante el proceso de locomoción, cierto? Y por qué es importante y aleatorio con nuestro sistema óseo, ¿cierto? Porque van de la mano. Una parte tiene que ver con la estructura, soporte, ¿cierto? De los organismos y la otra, cómo ese soporte permite que los organismos puedan desplazarse de un lugar a otro para realizar diversas funciones vitales, ¿cierto? Entonces, ese es el tema que vamos a desplegar este periodo y vamos a empezar nuestra explicación. Entonces, lo más importante y a tener en cuenta para iniciar es qué es la locomoción, ¿cierto? Unos pueden pensar que es moverse, otros pueden pensar que es trasladarse, unos pueden pensar que es rotación, ¿cierto? Pero cuando hablamos de la locomoción, hablamos de un proceso biológico, ¿cierto? Que realizan todos los organismos. Siempre hemos dicho que las funciones vitales las realizan todos los organismos, independientemente de que sean los organismos menos especializados aunque sean los organismos más especializados. Todos los organismos, de alguna forma, ¿cierto? Por algún proceso realizan las funciones vitales. Entonces, en este caso, la locomoción tiene que ver con una función biológica a través de la cual un ser vivo, cualquier ser vivo, se traslada de un lugar a otro. Eso es locomoción. Y si observamos las imágenes, entonces yo estoy poniendo aquí una serie de animales, pero también nos estamos dando cuenta que estamos generalizando organismos unicelulares como las bacterias. ¿Por qué? Porque todos los organismos, independientemente de su morfología o fisiología, realizan el proceso de locomoción. ¿Para qué se realiza ese proceso de locomoción? ¿Cierto? Para poder garantizar todas las funciones vitales. Dentro de ellas, conseguir alimento. Todas las especies necesitan conseguir alimento para su supervivencia. Segundo, alejarse del peligro, ¿cierto? Todas las especies cuando se ven expuestas a depredadores o que se ven expuestas al peligro, entonces ellas por proceso de locomoción empiezan a huir, ¿cierto? Para evitar que sean comidas y de esa manera evitar la extinción de su especie. Entonces es otra función importante, alejarse del peligro. Tercero, es importante la locomoción para poder relacionarse un ser vivo con otro ser vivo. Ustedes saben que para que se dé una dinámica ecológica, ¿cierto? En diferentes eslabones, uno debe tener una cierta relación con otros organismos que van a beneficiar mi proceso ecológico. Ejemplo, nosotros los organismos que no somos autótrofos, ¿cierto? Necesitamos buscar alimento de otras fuentes. Entonces, el hecho de que otra fuente me proporcione mi alimento para sobrevivir, eso ya tiene que ver con una relación, ¿cierto? Entonces, todos los organismos, independientemente de que sean de la misma o de diferente especie, en algún momento necesitan una relación estrecha con otra especie. Garantizar la supervivencia. Y creo que ese es el fin último de todos los organismos y de la biología, sobrevivir, ¿cierto? Evitar la extinción. Lo que queremos es que nuestras especies aumenten exponencialmente en tamaño. Entonces, para poderlo hacer, todos los organismos de una u otra manera realizan o quieren garantizar el proceso de supervivencia. Búsqueda de pareja, ¿cierto? También es importante la locomoción para yo buscar la pareja y todas las especies buscar la pareja. ¿Por qué es importante la pareja? Para poder garantizar el proceso de reproducción, que es el que finalmente me va a permitir que las especies tengan un aumento exponencial y que se perpetúen en el tiempo, es decir, que sigan por muchos años. Realizar el proceso de migración es también muy importante. Muchas especies necesitan migrar de un lado al otro. Migración quiere decir trasladarme de un lugar a otro para conseguir pareja, ¿cierto? En busca de alimento, pero la mayor causa de migración tiene que ver cuando en un ecosistema determinado los recursos se acaban, ¿cierto? Cuando yo veo que en este ecosistema que yo me encuentro se acaban los recursos, ¿qué hago, cierto? Me quedo aquí esperando a ver si
vuelven a producirse los recursos y mientras tanto algunas especies empiezan a morir o algunos individuos empiezan a morir o algunas poblaciones empiezan a morir, ¿no? Los organismos cuando ven que escasean los recursos empiezan a movilizarse de un lado al otro por proceso de migración para buscar nuevos recursos y garantizar la supervivencia de su especie. Listo, entonces, el día de hoy, y pues como ya hablamos un poquito de lo importante que es la locomoción y cuáles son, y digamos que cuál es la importancia de esta locomoción para garantizar funciones vitales en los organismos, entonces en este seminario de biología vamos a empezar a ver todos los organismos cómo realizan este proceso. El día de hoy vamos a explicar locomoción en organismos unicelulares. Cuando hablamos de organismos unicelulares, hacemos referencia única y exclusivamente a las bacterias, ¿cierto?, que pertenecen al reino Monera. Entonces, aquí en la imagen estoy representando algunas de las bacterias que existen en ese reino Monera. Cuando hablamos de esa locomoción de esas bacterias, ¿cierto? Hablamos de que ellas tienen dos tipos de locomoción. El primero se llama un movimiento plasmático, ¿sí? Cuando hablamos de un movimiento plasmático, hablamos de que es un movimiento que se realiza a través de unas estructuras denominadas pseudópodos. Si ustedes pueden ver esos pseudópodos en esta imagen, entonces son estas prolongaciones, ¿cierto?, que estamos observando aquí en esta bacteria determinada, que lo que hacen es que ellas empiecen a realizar su movimiento de esta manera. Entonces los pseudópodos empiezan a realizar el proceso de locomoción y de desplazamiento de esta manera. Entonces movimiento plasmático tiene que ver con movimiento que se realiza en las bacterias, ¿cierto?, para garantizar su locomoción a partir de unas prolongaciones denominadas pseudópodos, que son estas estructuras que nosotros observamos en las bacterias. Siguiente movimiento, se llama movimiento vibrátil. Cuando hablamos de movimiento vibrátil, hay dos formas de realizar el movimiento vibrátil. La primera forma tiene que ver con una forma ciliar. ¿Qué quiere decir una forma ciliar? La forma ciliar quiere decir que las bacterias tienen una serie de vellosidades, ¿cierto? Y a partir del movimiento de esas vellosidades que tienen las bacterias, pues garantizan su proceso de locomoción y de desplazamiento. Hagan de cuenta, para realizar una analogía, sería como cuando ustedes observan un kiwi, ¿cierto?, que está supremamente lleno de pelitos. Entonces esos pelitos que tiene ese kiwi hacen referencia a esos cilios que tienen las bacterias. Es una analogía, quiere decir que esas bacterias están así con todo ese proceso de vellosidades para poder realizar movimientos de los vellitos. Y el otro tipo se llama un tipo de locomoción flagelada. ¿Qué quiere decir un tipo de locomoción flagelada? Es un tipo de locomoción que se da a través de una estructura denominada flagelo, como lo dice su nombre. ¿Qué es el flagelo? Es una colita alargada, ¿cierto?, que tienen esas bacterias, que lo que hacen es esto, a partir de la colita, entonces ellas empiezan a realizar su movimiento. Entonces, los dos tipos de movimientos son movimiento plasmático a partir de pseudópodos, ¿cierto?, movimiento vibrátil a partir de cilios y de flagelos. Listo, chicos, entonces vamos a iniciar con las explicaciones más sencillas. En este caso, entonces, iniciamos con locomoción en móneras en bacterias y tiene que ver con dos tipos de locomoción, ¿cierto? Muy diferente a cómo realizan la locomoción otros organismos, pero eso no indica que ellas no se puedan mover. Sí, ellas se están moviendo todo el tiempo y lo hacen a partir de qué estructuras, de los pseudópodos, de los cilios y de los flagelos. Chicos, este periodo, digamos que nosotros cambiamos ya nuestros días de asesoría, nos vamos a encontrar los días viernes, ¿cierto?, en un horario de 8 de la mañana a 9 de la mañana. Ustedes ya saben que este espacio se garantiza para que ustedes puedan resolver las dudas que tienen frente a las clases o, digamos que lo más importante, es retroalimentar los conocimientos explicados. Muchísimas gracias, espero que este inicio de clases sea muy productivo para todos ustedes.